Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a María González, una enfermera de atención primaria con una impresionante trayectoria. Máster en urgencias y emergencias, experta en heridas y cirugía menor, doctoranda en ciencias de la salud, divulgadora a través de su blog y su Instagram Cura con Evidencia y co-creadora de Innova Diabetes, un congreso científico nacional de alto impacto, o sea que toda una emprendedora en mayúsculas. María, siempre nos gusta presentaros, pero también nos gusta que vosotras nos digáis un poquito quiénes sois y bueno, te cedo la palabra. Encantada de estar aquí con vosotras, la verdad que me encanta compartir espacios con gente como vosotras, o sea que por esa parte muchas gracias por invitarme. Y nada, pues soy María, al final una chica normal, sencilla, enfermera como vosotras y como seguro muchos de los que nos estáis viendo. Pero al final, pues una enfermera apasionada por la docencia, por divulgar, por compartir todo lo que sabe y por crear nuevas cosas que al final impacten tanto en la población como en nosotros como profesión, como enfermera. Y pues esa soy, ya os digo, una chica normal que me organizo muy bien, que mucha gente me dice, pero ¿cuántas horas tiene tu día? Digo, las tuyas, iguales que las tuyas, pero soy bastante organizada y bastante trabajadora y constante, así que bueno, pues nada, pues una compañera más. Bueno, pues nos suena un poquito eso de la organización, María, tanto a Andrea como a mí, porque más o menos también nos suelen preguntar lo mismo. Y bueno, nada, ahora entrando un poquito en la faceta emprendedora, que bueno, más o menos para eso estamos aquí en el podcast, nos gustaría saber qué te inspiró a dar ese paso, como siempre comentamos, hacia el emprendimiento en el campo de la salud, para empezar. Pues la verdad que ha surgido de manera natural. Yo creo que al final las mentes inquietas que estamos todo el rato pensando e intentando hacer, pues ya os digo, esas cosas, no muchas veces quejarnos, sino venga, algo me molesta, pues voy a intentar crearlo para cambiarlo, pues de manera natural, rodeándome al final de gente con las mismas pasiones y con las mismas inquietudes, pues salen este tipo de cosas y al final pues un poco por eso, de forma natural. De hecho, el proyecto Cura con Evidencia, pues ya hace 5 años, fue un poco por explorar esa parte docente, esa vena que yo tenía dentro, pero que decía, ¿quién me va a conocer a mí? Digo, pues como no me conoce nadie, pues me creo yo mi propio canal para que me empiecen a conocer y así poder también explorar esa parte de la enfermería que es la docencia y al final pues así van surgiendo las cosas, como por ejemplo al final Innova Diabetes lo mismo, o sea, vi la necesidad de seguir formándonos en este campo, vi la necesidad de conectar con otros profesionales sanitarios de otras categorías que tenemos mucho en común con este campo pero que no nos conocíamos y dije, oye, pues vamos a crear algo para hacerlo y al final es un poco así. O sea que el punto de dolor más o menos fue que viste esa necesidad, ¿no? de crear estos proyectos, ¿no? Sí. Y en cuanto a obstáculos, porque debe haber sido al final pues, un reto, ¿no? Crear estos proyectos que tienes, María. ¿Cuál fue el primer paso para superar estos obstáculos que quizás tuviste o tuviste alguno, María, que igual no tuviste? No, sí, como todo. Como todo, vamos, yo creo que el principal es el tema tiempo, que muchas veces yo creo que todos coincidimos en no tenemos tiempo, etcétera, pero bueno, al final con una buena organización y al final estamos haciendo cosas que se supone que se nos dan bien de manera innata, entonces a lo mejor a mí algo que me cuesta poquito, alguien dice, Dios, a mí eso me costaría meses, pero bueno, al final es que solemos emprender y solemos coger el camino de aquellas cosas que más nos interesan y que nos salen bien de manera innata. El primer obstáculo fue el tiempo, o sea, yo también, por supuesto, tuve que aprender a gestionar el tiempo porque me comía el trabajo, que de hecho muchas veces me sigue comiendo, y al final mi trabajo diario es intentar no trabajar tanto para también dedicarme parte a mí, porque si no al final la María normal se olvida y está todo el rato la María enfermera, María Cura con Evidencia trabajando. Entonces ese es como mi primer obstáculo que tuve. Luego al final la formación en muchos aspectos, que las enfermeras en concreto estamos cero formadas. O sea, a mí en su momento no me hables de qué significa emprender, no me hables de toda la faceta empresarial, qué es eso de crear una marca, qué es eso de registrarla, qué es eso de crear un evento con todo lo que conlleva. O sea,
parte formativa que a las enfermeras no nos enseñan, que al final se centran solo en la parte científica técnica, pues ya, eso también fue un obstáculo, que al final eso requiere mucho de manera autodidacta aprender en tu tiempo libre, porque si quieres que salga bien, pues al final necesitas echarle tiempo. Y yo creo que esos son como los dos principales obstáculos que yo diría que me he encontrado, pero al final, bueno, pues se solventan. Y un poco indagando en ese primer paso que diste para comenzar a emprender, cuéntanos un poquito cómo era tu situación y dónde estabas trabajando, porque llegaste a ver esa necesidad, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero, si te acuerdas que dijiste, wow, igual esto es una buena oportunidad para comenzar este proyecto? Sí, además me acuerdo perfectamente. Con el tema del proyecto de Cura con Evidencia, pues fue un poco eso. Estaba trabajando en ese momento. También estaba en ese inicio de que ya sabía que había aprobado la especialidad y que iba a empezar pues toda mi etapa como residente, pero realmente no tuvo nada que ver, sino que fue mucho antes que yo ya tenía ese run de lo que te decía, abrir mi propio canal y explorar mi propia faceta docente con ese objetivo tan claro. O sea que eso sí que me acuerdo perfectamente que fue por eso, o sea, lo tenía muy claro. Y el tema del Congreso Innova Diabetes, que obviamente ya es algo mucho más grande, que ha sido hace poquito, hace un año, pues realmente, ya te digo, surge de la absoluta necesidad que me di cuenta en mi día a día, en el mundo laboral. Yo estaba como enfermera de primaria, trabajando en atención primaria, y aquí nuestros pacientes que tienen diabetes tienen un concierto con distintas clínicas privadas de podología para todo el tema de la prevención y exploración de pie diabético. Entonces, pues al final me di cuenta de que estábamos muchos profesionales, tanto del ámbito privado como del ámbito público, trabajando con un mismo paciente, y yo no conocía qué le podía ofertar un podólogo, yo no conocía qué le podía ofertar un psicólogo, el endocrino no sabía qué hacía la enfermera, al final estábamos como nutricionista donde está, estábamos como todos los profesionales en nuestra pequeña parcelita, pero oye, no te conozco. Y al final, pues ya te digo, la propia necesidad mía de decir, oye, ¿a dónde estoy enviando yo a mis pacientes aquí en Talavera, que es donde trabajo, a esos distintos profesionales? Pues me puse en contacto con esos distintos profesionales y ahí nació al final, de decir, vamos a hacer algo juntos. Empezó como algo pequeñito, venga, hacemos una sesión clínica, todos los profesionales de esas distintas categorías, para conocernos, para hablar de nuestras competencias, de qué podemos ofrecer y dónde podemos confluir, y al final la bola y nace un congreso nacional, o sea que imagínate. Pero al final eso, necesidades normales del día a día, que en vez de quedarte en me quejo y hay esto, ¿por qué? Y no te conozco y pues no sé, pues paso, pues el sistema está fatal, pues no, venga, vamos a poner una solución y vamos a fomentar la formación en diabetes en todos los profesionales, y encima que nos conozcamos y que nos unamos. Qué importante, la verdad, que al final todo surge de una necesidad básica y a veces pensamos que, wow, ¿de dónde ha surgido esta idea, no? ¿Verdad, Andrea? Totalmente. Yo creo que hay que aprovechar un poco esas carencias, ¿no?, que tiene el sistema, y todas las emprendedoras sanitarias yo creo que es lo que hacemos, y de ahí salen en realidad nuestros proyectos. María, nos has hablado de Cura con Evidencia, que es como tu perfil, ¿no?, y tu página, pues a través de la cual divulgas. Corrígeme si me equivoco, sobre todo también muy centrado en tu trabajo actualmente, ¿no?, en atención primaria, en tu especialidad y en todo lo que tiene que ver con cirugía, también con el experto, ¿no?, del que eres, no sé si directora, si no me equivoco. También nos has hablado de Innova Diabetes, ese congreso multidisciplinar, que también qué importante esto que comentas de incluir a todos los profesionales, ¿no? Ahora, en primicia, acabamos de ver un nuevo proyecto que es un podcast sobre emprendimiento. Háblanos un poquito de él, porque lo que decimos, ¿no?, ha salido ahora mismo y oye, queremos también saber un poco qué nos espera en este podcast. Pues sí, al final mi compañera Clara me ha liado, porque es la compañera con la que comparto el proyecto de Innova Diabetes. Y es verdad que yo no suelo ser muy consumidora del tema podcast, pero ahora que hoy ha salido a la luz sí que me ha hecho bastante ilusión. Básicamente nace un poco de intentar conectar con otros profesionales sanitarios de distintas categorías profesionales. Está todo enfocado en Innova Diabetes, pero bueno, lo vamos a dividir en esa parte, en tanto invitar y aprender de otros profesionales sanitarios. Ya os digo, nuestra idea es que sean todas las categorías profesionales posibles,
Por supuesto estarán conectados con el mundo de la diabetes, que va a ser un poco ese punto de unión, aunque también podemos invitar a otros profesionales sanitarios que no estén tan de lleno en este mundo. Y también queremos explorar la parte del mundo empresarial, o sea, también que no tienen por qué ser profesionales sanitarios, también queremos explorar toda esa parte de invitados, de conocer a esos empresarios, todo ese mundo del emprendimiento, que aunque puede o no estar unido a la parte de profesión sanitaria, o si está, pues genial. Entonces al final, pues bueno, es una forma también de que nos conozcan un poquito más a Clara y a mí, y que conozcan pues aquellos profesionales, aquellas personas que nosotros también admiramos y que queremos aprender de ellos. Qué guay, qué interesante. La verdad que suena súper bien. Volvemos un poco al tema del equipo, ¿no? De incluir a todas las disciplinas, porque al final eso enriquece muchísimo. Y bueno, al final es un nuevo formato, ¿no? También esto forma parte del emprendimiento, adaptarse y probar. Y bueno, nunca sabes lo que te puede llegar a aportar este proyecto. Así que desde Enfermera Emprende, pues oye, te deseamos todo el éxito del mundo, que confiamos en que lo tendrás. Y ahora sí que quería comentarte, porque bueno, ya nos has hablado bastante de tus proyectos, pero hay algo que sí que me gusta preguntar, y es lo que tiene que ver con el emprendimiento con alguien, ¿no? Emprendimiento sola versus con una compañera. Cuéntanos un poco tu experiencia y así también nosotras te contamos un poco la nuestra, porque es cierto que es nuestro primer emprendimiento con alguien. El resto de cosas lo hacemos como solas y es cierto que es diferente. O sea, que cuéntanos un poquito tú cómo lo estás viviendo. Pues es verdad que es totalmente diferente. Yo creo que de las dos cosas se pueden sacar mucho, porque al final llevar ese camino solitario en diferentes proyectos también es muy interesante y te permite mucho conocerte a ti misma e ir tú sola solventando esos obstáculos. Pero emprender con alguien, a mí en concreto, me resulta mucho más gratificante y también te permite, yo creo, que llegar mucho más allá y avanzar mucho más. Yo, por ejemplo, lo he visto muchísimo con mi compañera Clara, que al final nos compenetramos un montón. Hay en algunos aspectos, técnicas, actitudes, como lo quieras llamar, que a mí se me dan muy bien y que ella quizás flojea, y totalmente al contrario. Entonces eso nos permite avanzar mucho más rápido y mucho más allá, porque si estuviese yo sola, pues quizás tendría que pararme a poder aprender de esas cosas que flojeo, tardaría mucho más tiempo, no lo haría quizás de la misma manera, y oye, y también conectar ideas. Muchas veces yo puedo decir algo, pero al final siempre tengo a mi compañera al lado que me puede decir, oye, pues mejor esto, oye, mejor lo otro, y al final pues salen cosas totalmente diferentes que si yo estuviese sola, pues de mi cabeza no saldría. También tiene la parte, oye, de que tienes que saber comunicarte con tu compañera, con esa persona que está colaborando contigo, también esa parte de empatía, de saber cuándo dar, cuándo recibir. Obviamente al final estamos gestionando relaciones humanas, como yo digo, también tiene mucho de esa parte, pero yo creo que sí, al final se compenetran y trabajáis bien esa comunicación fluida y se trabaja bien, ambos son trabajadores, puede llegar mucho más lejos, creo yo, que si estuviese sola. Estoy segura. Totalmente de acuerdo. La verdad que yo creo que el emprendimiento compartido, por así decirlo, es como mucho más llevadero, ¿no? Es como mucho más sano incluso, porque no te enfrentas tú sola a las dificultades y al final lo que tú dices, ¿no? Pues oye, coges tu fortaleza, que a lo mejor es la debilidad de tu compañera, y la potencias y viceversa, ¿no? Entonces al final todo sale como mucho más fluido y más llevadero. No sé, ¿tú qué opinas, Suriñe? Cuéntanos. Sí, exacto. Creo que fue una de las cosas en las que nos compenetramos Andrea y yo súper bien desde un principio, porque exactamente como comentas, Andrea, cada una, Andrea sabía mis debilidades y fortalezas y yo sabía las de ella perfectamente. Entonces, por ejemplo, al compaginar, pues saber quién lleva las redes sociales, quién hace esto, quién hace lo otro, fue bastante fácil, yo creo, ¿no, Andrea? Sobre todo, La verdad que en un día lo sacamos y creo que llevamos esa rutina y la verdad que lo llevamos bastante bien, diría yo. Lo noto mucho con el tema de decisiones, que yo a lo mejor decisiones que a mí me costaría mucho y que me dan miedo, al final tienes a la otra persona que te dice, sí, confía que sale para adelante. Si estuviese yo sola quizás no llegaría a tomar esa decisión y me costaría un tiempo grande. Entonces, por eso digo que yo creo que se avanza mucho más rápido y se puede llegar a lugares que quizás tú sola no llegarías. Totalmente.
Totalmente. La verdad es que yo comparto un poco esta opinión y creo que es eso, mucho más enriquecedor, al igual que incluir a distintas disciplinas, ¿no? Distintos profesionales, creo que acompañado todo sabe mejor, por así decirlo. Vale, más cositas que te queremos preguntar, un poco respecto a liderazgo en el emprendimiento. ¿Cómo ejerces tú el liderazgo? ¿Cómo llevas esto, no? Porque las enfermeras, aunque sí que podemos llegar a acceder a puestos de liderazgo, ¿no? Es como muy complicado, tampoco se nos forma demasiado. Y en el mundo empresarial al final tienes que liderar, ¿no? Aunque emprendas acompañada, muchas veces tienes que ejercer ese liderazgo y no es algo fácil. Entonces, cuéntanos tú un poco tu experiencia liderando y cómo lo llevas a día de hoy. Pues bueno, yo creo que un poco el liderazgo yo lo entiendo como una buena comunicación. Para mí eso es como súper importante y también considero que la honestidad, o sea, también ser muy honesto también hace que la gente al final, oye, pues crea en ti, que le influya verdaderamente aquello que estás diciendo y al final si todo eso no va acompañado de una comunicación de verdad efectiva y fluida, pues no llegaríamos a ningún lado. Al final hacemos liderazgo en muchos aspectos de nuestra vida, desde nuestro trabajo a los emprendimientos, hasta nosotras que estamos en redes sociales. Al final, también esa confianza, que yo creo que también es clave, que yo eso lo veo mucho desde mi proyecto Cura con Evidencia. Al final, la gente a mí me transmite que confía en lo que yo transmito, confía en mi palabra, confía en mis recomendaciones, confía en los cursos que recomiendo, confía en las guías que recomiendo y eso al final te lo da la honestidad, ser claro, ser transparente, obviamente tener unos valores rígidos y que se noten, porque muchas veces cuando perdemos un poco el norte y perdemos los valores, al final la gente va perdiendo confianza en nosotros y entonces dejarás de liderar, dejarás de ejercer esa verdadera influencia buena, que es la que ejercemos muchos de nosotros en redes. Y yo para mí, mis claves son esas, una buena comunicación, honestidad, tener unos valores claros y que se note. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María, porque creo que sobre todo estar alineada a tus valores con tu proyecto me parece fundamental y el tema de la honestidad principalmente. Y bueno, después de recorrer este camino de emprendimiento, seguro que has acumulado un mogollón de lecciones y si pudieras retroceder al principio, que esto siempre nos encanta preguntarlo, ¿hay algo que harías diferente? ¿Qué cambiarías? Hacerlo Seguro antes. que muchas cosas. Hacerlo antes, yo creo, porque muchas veces lo que sí que pienso es, madre mía, la de vueltas que le daba a esto, porque pensabas que no le iba a gustar a nadie, que a ver quién te va a ver, que madre mía, pero es que no eres suficiente, hay gente que sabe más que tú, ¿para qué te vas a poner a hablar de esto? Y al final yo creo que todas esas cosas, cuando las ves con perspectiva, dices, madre del Señor, haberle hecho antes, que realmente así es como uno se aprende, tenga éxito o tenga fracaso, pero hazlo, porque si no lo hacemos, no lo vamos a averiguar nunca. Entonces yo a mí misma me diría esto, deja de comerte tanto la cabeza, también es el síndrome del impostor, de la impostora que está aquí, que sigue aquí, pues eso nos suele pasar también mucho, de que pensamos que al final van a saber más que tú, y sí, van a saber más que tú, pero al final si tú estás aquí, posiblemente podrás aprender, enseñar a los que están aquí, no vas a enseñar a los que están aquí, pero tampoco lo pretendes porque de ahí parte la honestidad y de ser sencillo en lo que sabe y comunicarlo correctamente. Eso es lo que casi que me diría, que confíen la gente que quiera emprender, que quiera hacer algo diferente, que confíen en ellos mismos, que siempre tenemos algo que decir y siempre vamos a conectar con alguien. A lo mejor tú y yo decimos el mismo mensaje, pero va a haber detrás alguien que conecte mucho más contigo o que conecte mucho más conmigo y al final, oye, eso es lo bueno, que estemos todos aquí, que al final no somos competencia en ese sentido y pues tenemos que confiar porque siempre tenemos algo que aportar y todos somos diferentes. Nos quedamos con darle una patadita al síndrome del impostor para empezar, ¿no? Que al final es algo que todos sentimos, ¿no? Al comenzar a emprender. Al final, bueno, todas estas lecciones lo que hacen es que crezcamos, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Para quienes nos escuchan y están pensando en emprender, María, ¿qué consejos les darías? Que esta pregunta también nos encanta hacerosla. Quizá algún recurso o habilidad que consideres imprescindible.
Vale, pues sí que les recomendaría que tuviesen unos objetivos firmes desde el primer momento, aunque luego evolucionamos, por supuesto, y podemos cambiar, pero sí que es interesante que partamos con una base, con un camino para que no sea tan complejo ese inicio y que vayamos por, como yo digo, tareas sencillas que podamos ir cumpliendo con ese objetivo al final de esas tareas. Sí. Con respecto a recursos, habilidades, depende mucho, porque al final vosotras sabéis que el mundo del emprendimiento, dependiendo de por dónde te muevas, al final varía un montón, pero tenemos habilidades y actitudes que al final son comunes, como puede ser, otra vez lo vuelvo a repetir, pero es que es súper básico la comunicación. O sea, si os notáis más flojo en el tema de la comunicación, a todos nos ha pasado, y muchas veces es ponte. O sea, yo ahora veo mis vídeos de hace 5 años y me echo las manos a la cabeza, pero es que si esos vídeos no existiesen, no existirían los vídeos que existen ahora. Y posiblemente dentro de 5 años, cuando vea los de ahora, diga, madre mía, pero al final exponte al miedo, trabájalo, y posiblemente salga. Hay gente que nace con una estrella y hay gente que lo trabaja y al final se consigue también. Entonces, eso les diría. Yo creo que es como un poco lo que a mí me hubiese hecho falta que me dijesen desde el primer momento, sobre todo para quitarnos esos miedos. Al final, una gran recomendación porque al final pasamos por alto los pequeños detalles. Y para los enfermeros en particular, ¿hay algo que creas que les puede ayudar a encontrar su camino hacia el emprendimiento? Pues yo creo que quitarnos un poco barreras mentales, eso para empezar. Porque, vamos, yo la primera, de que tú lo primero que te enseñan es que una enfermera pues trabaja en el mundo asistencial, está en el hospital, está en el centro de salud. Bueno, si eres un poco más visionaria, pues investiga. Y si eres un poquito más visionaria, pues eres docente, vamos. Pero bueno, eres eso raro, por supuesto. Entonces, lo primero es que quitarnos esas barreras mentales que nos han metido en la cabeza de que las enfermeras estamos para lo que estamos y no podemos hacer algo diferente. Y yo lo hablo con muchas compañeras enfermeras, digo, sí podemos y de hecho debemos. Y al final, desde montar un congreso, que yo en mi vida me pensaba que yo iba a montar un congreso como enfermera, y ahora digo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué personas están montando congresos? ¿Qué otras categorías profesionales están montando congresos? ¿Por qué yo no? O sea, ¿qué no tengo yo? Entonces eso sería lo primero que comentaría, o sea, quitar esas barreras mentales y luego, por supuesto, que fijaros en que posiblemente algo, a la gente que nos esté escuchando que sean enfermeras, hay algo seguro que se os da muy bien, o que sabéis mucho o que os interesa mucho y no os importaría empaparos al máximo posible. Ajustaros a eso, iros a eso, porque muchas veces necesitamos cosas muy concretas en las que seamos las mejores, seamos expertas en ello y aprovecharlo para poder ponerlo a disposición de los demás. No solo en el ámbito asistencial, que por supuesto también, que yo lo hago todas las mañanas cuando estoy trabajando en el hospital, pero oye, también podemos montar algo nuestro propio y ofrecérselo al mundo como un servicio, ¿por qué no? Es que las enfermeras somos muy buenas en muchas cosas. Tenemos enfermeras expertas en ostomía que ofrecen ese servicio a pacientes con ostomías. Tenemos, hablando del mundo de la diabetes, enfermeras expertas en diabetes. ¿Por qué no acompañar como enfermeras a esos pacientes? Enfermeras expertas en heridas. Tenemos muchísimos campos. Entonces, mi consejo sería ese, primero, que se quiten esa barrera de, oye, que vosotras también lo podéis hacer, o sea, que no porque seamos enfermeras no podemos hacer estas cosas. Y mi otro consejo sería, fijaros en algo que os guste mucho, que se os dé muy bien, que no importe estar estudiando sobre ello y a por ello, porque al final los nichos muy concretos suelen funcionar muy bien y las enfermeras tenemos 100.000 nichos súper concretos que podemos ofrecer a los pacientes, a la población, incluso a nuestras propias compañeras, como yo, por ejemplo, a nivel docencia, muy centrada en explicarte una cosa muy concreta, porque al final eso es lo que realmente nos puede ayudar a tener un poco ese liderazgo en ese campo en concreto de formación, de asistencia o de lo que sea. No sé si vosotras queréis decir también algún consejillo sobre esto. Pues la verdad que todos los que has dado tú, porque qué gran razón, la verdad, que a veces pensamos, bueno, yo pensaba, ¿no? Es que estábamos todas en esa situación en realidad al principio con el síndrome del impostor que comentábamos. ¿Cómo yo voy a crear algo a partir de esto que tengo tantas ganas, pero que no tengo miedo? Al final es el miedo que tienes, ¿no? Que no te deja avanzar y bueno, pues al final es simplemente dar un pequeño pasito para poder pues crear al final lo que te apasiona, que es lo que siempre les comento yo a los alumnos de mi máster, por ejemplo. Sí, yo creo que también has dicho algo
algo a lo largo de la entrevista que es importante, ¿no? Y es el mejor hecho que perfecto. O sea, si esperas a tenerlo todo bajo control para lanzar un proyecto, no lo vas a lanzar. Entonces, es mejor lanzarse con lo que tengas y luego eso lo vas mejorando, ¿no? Lo que tú decías de los vídeos, a mí me pasa lo mismo. Veo mis primeros vídeos hablando y digo, madre mía, qué horror, pero claro, es que sin esos vídeos los de ahora no estarían, ¿no? Y luego también algo importante que también has mencionado y que quiero rescatar a modo de reflexión también ahora, sobre todo el compaginar ese emprendimiento, ¿no? con el resto de tu vida. Al final las emprendedoras generalmente emprendemos trabajando dentro del sistema inicialmente y luego tenemos una vida personal de la que a veces pues, no nos acordamos, ¿no? Pero que está ahí y en este aspecto sí que te quería preguntar un poco ¿cómo ha impactado un poco el emprender en tu vida personal y profesional? ¿Y qué cosas haces como para poder sobrellevar todo, ¿no? Y que el emprendimiento sea llevadero a lo largo, o sea, que se pueda mantener también a lo largo del tiempo? Pues os soy totalmente sincera y de verdad no me cuesta decirlo, pero es mi punto débil y mi tarea pendiente, lo tengo clarísimo y también os soy sincera de que me ha llegado a impactar a nivel personal en diferentes ámbitos y eso es así y es uno de las cosas que siempre intento luchar por ello, de lo que os decía al principio, de que soy María enfermera, María cura con evidencia, María todo lo que tú quieras, pero que también soy María persona, mujer y que lo olvido y estoy en ello y por ejemplo yo qué sé, pues ahora dejé un tiempo cuando estaba a tope de trabajo, por ejemplo, dejé totalmente de hacer deporte, una cosa súper básica y ahora llevo pues desde septiembre obligándome literal a levantarme de la silla, levantarme del ordenador y decir me voy me voy porque es que al final o me obligo literalmente, de verdad me obligo a decir de viernes a domingo no hago nada porque para eso estoy de lunes a jueves 24 horas literalmente trabajando. Entonces, realmente es mi punto débil, la parte que más me ha costado en algunos momentos. Es verdad que tengo momentos mejores, momentos peores. Me ha costado también trabajar mucho el decir que no, porque al final cuando te empiezan a llover un montón de proyectos muy interesantes, un montón de oportunidades laborales y yo sí, y yo claro decía, ¿cómo voy a decir que no? María, ¿cómo vas a decir que no? Si lo que te está pasando es algo increíble, tienes que dar gracias a todo lo que te está pasando y no veas la que me ha costado a mí también trabajar de decir no a diferentes cosas porque al final si no, nunca me priorizo. Entonces, ya te digo, totalmente sincera, no me cuesta decirlo que uno de mis puntos débiles y una de las cosas que sigo trabajando a día de hoy es también priorizarme y muchas veces obligarme a mí misma a cerrar el ordenador y decir basta, basta por hoy, que también existo, porque es que si no es inaguantable. De hecho, las temporadas en las que no hacía eso, realmente me consumía y había veces que decía, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo esto? O ya no me apetece, ya no me motiva y luego decía, hostia María, claro que te apetece, claro que te motiva, pero no lo estás gestionando bien. No permitas que por no gestionarlo dejes de lado estas cosas que te llenan tanto, porque si no, no las harías, porque al final las hacemos en nuestro tiempo libre porque nos llenan un montón en todos los aspectos. Pero ya te digo que sigo trabajando a día de hoy y seguiré trabajando posiblemente. Todavía no lo tengo superado y no me cuesta decirlo. Total, yo creo que esto es la asignatura pendiente de la mayoría de las emprendedoras sanitarias, ¿eh? O sea, no sé si te consuela esto que te digo, pero eso, saber parar, porque es que somos... bueno, no voy a decir tampoco adictas al trabajo, pero nos gusta tanto que nos pasaríamos, o sea, yo a veces me pasaría horas y horas trabajando y digo, no, tengo que dormir, ¿no? Tengo que ir al gimnasio. Suriñe probablemente con esto del deporte no tenga problema porque es su trabajo, ¿no? Pero... Bueno, me cuesta un poquito. Pero bueno, tengo que ir. Claro, pero por eso, o sea, que en el día a día a lo mejor no eres consciente, pero sí que es cierto que llega un punto que dices, ojo, que estoy dejando de lado mi vida. O sea, que mi vida no es el trabajo, mi vida es mucho más, ¿no? Lo que tú dices, no soy María enfermera, yo soy María y una parte de mí pues es enfermera, pero no puede ser que solo sea enfermera. Y esto para la gente que quiera emprender también consejo, encontrar la manera de emprender, pero que sea sana y llevadera en el tiempo, porque si no, yo creo que muchas veces hay un riesgo de que te quemes al principio y de que lo que tú dices, ¿no? Lo dejes al final con lo que te entusiasma y lo que te ilusionan tus proyectos, ¿no? Sí.
Así que súper importante. Creo que es importante también saber un poquito cuándo parar, porque creo que a mayoría de las chicas que, bueno, de los enfermeros que emprendemos, nos ha pasado y la cuestión es saber dónde tenemos que parar, cuál es el punto de inflexión. Y creo que también en parte es el tema de la organización, ¿no? Llevar una organización y saber, hoy voy a hacer hasta aquí y aquí paro. Y eso sé que es difícil, que a mí también me ha pasado. Al final hacemos algo que nos gusta y no queremos parar nunca. Totalmente. Y bueno, pues con esto, María, ha sido un verdadero placer escuchar tu historia y aprender de tu experiencia también, tu gran experiencia. Gracias por compartir con nosotras y con nuestra audiencia tus aprendizajes, tus retos y todo lo que has construido con Cura con Evidencia y con Innova Diabetes. A todas las personas que nos estáis escuchando, no olvidéis seguir a María en sus redes sociales y en su blog Cura con Evidencia. Si nos quieres comentar, bueno, el nombre de tus webs, que supongo que tendrás algunas. Nada, básicamente Cura con Evidencia. O blog. Ahí estoy en Instagram principalmente. Y bueno, si quieren también seguirnos por Innova Diabetes, que justo abrimos inscripciones para este mayo, pues que nos sigan también por ahí. Perfecto. Y también no olvidéis, por supuesto, suscribiros a nuestro podcast Enfermera Emprende y seguirnos en redes sociales para estar al tanto de próximos episodios y contenido exclusivo sobre emprendimiento y salud. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.